Hola, bienvenidos. Ahora hablaremos de Líbano. En los primeros años de servicio en el Líbano, los franceses desarrollaron la producción, difusión y educación de los jesuitas. Después del colapso de la economía mundial en 1930, el religiosismo y la fricción entre varios grupos religiosos en el Líbano aumentaron. Todas las tropas francesas se retiraron a fines de 1946. Líbano se unió de inmediato a las Naciones Unidas y a la Liga Árabe. El presidente nacionalista de Marón, Bishar al-Kuri, fue elegido en 1943, el año en que el Líbano declaró su independencia, pero debe renunciar en 1952. La escala de violencia fue apoyada por el Partido Socialista Baasista Nacional Panárabe de Siria en 1949. Fue el resultado de negociaciones de favoritismo parcial y corrupción del gobierno de Uri, aliado con los sunitas, y controversiales enmiendas constitucionales, que fue el término que el segundo presidente realizó. La presidencia del maronita Camille Chamon, quien reemplazó a Curry por elecciones parlamentarias, coincidió con el presidente del Egipto anticolonial panárabe, Gamal Abdul Nasser. En 1956, cuando este último intentó apoderarse del Canal de Suez de Gran Bretaña, Chamon rechazó la solicitud de Nasser de romper las relaciones diplomáticas con los europeos. Las elecciones parlamentarias de 1957 estuvieron marcadas por el conflicto entre la integración de los partidarios libaneses en las potencias árabes y los pro-accidentalistas. Para obtener la reelección de Chamon, el parlamento fue manipulado. Al año siguiente estallaron disturbios civiles. En julio, Chamon, que ya no obedecía a los soldados musulmanes, autorizó el desembarco de 10,000 marineros estadounidenses. Permanecieron en el Líbano hasta que el Parlamento nombró al general Chehab como presidente en octubre de ese mismo año. Entre 1958 y 1969, el gobierno de Chehab y el posterior presidente G. Low, ambos heredando la secta maronista, ignoraron la representación política y religiosa tradicional. Mientras que el ejército fue utilizado para sofocar a los civiles usando la violencia. Durante este periodo, debido a la afluencia de agricultores hasta ahora, los agricultores representaban la mitad de la población activa, donde Beirut comenzó a acomodar el 40% de los residentes del país. Los agricultores tienen que renunciar a su tierra, que es solo el 11% del PIB, debido a la degradación de la tierra causada por décadas de deforestación en Beirut. En Beirut, cada comunidad fue identificando una secta religiosa, con su sectarismo, que hasta hoy en día sigue aumentando. Mientras aceptaba a los innumerables palestinos expulsados de su tierra por Israel, el Líbano reavivó su hostilidad hacia el papel del país en el mundo árabe como libanés por su no intervención en la guerra árabe-israelí de 1967. Los musulmanes son partidarios de la Organización Nacional de Liberación del Líbano, y la mayoría de ellos son miembros del movimiento nacionalista musulmán libanés y exigieron que el Líbano se anexara a Siria como antes de la ocupación francesa. Después de la guerra árabe-israelí en 1973, 300,000 refugiados fueron autorizados a establecerse en el sur del Líbano. Desde este año hasta 1975, los refugiados
se concentraron en el campo y la facción Marón. Al pasar este problema, fueron sometidos, aislados y violentados. Cuando esto sucedió, fueron bombardeados varias veces por el ejército israelí. Israel y Egipto firmaron un acuerdo en septiembre de 1975 que recuerda que a los palestinos y musulmanes libaneses en los países árabes podían abandonar su destino. En abril de 1975 estalló una guerra civil en todo el territorio libanés. A principios de 1976, debido a la confrontación armada diaria desde el comienzo de la guerra civil y la disolución de la guerra central, los maronitas tuvieron que aceptar el fracaso. Según las autoridades sirias, finalmente se supuso en 1976 que el gobierno de izquierda pro-palestino estaba en el Líbano y que podría dividir el territorio libanés, lo que podría provocar una invasión israelí. Por lo tanto, el presidente sirio Hafez al-Assad apoya la restauración del gobierno de Marón y no interfiere con los ataques del ejército de Marón en los campos de refugiados palestinos de julio a septiembre. Entre septiembre y octubre de 1976, el Líbano se dividió por una línea verde que dividió Beirut en las regiones orientales y occidental y el resto del territorio del país a lo largo de la ruta de Damasco. La región norte estaba bajo el control del gobierno maronita, cuyo presidente es Elías Sarkis. La región del sur fue administrada por el izquierdista Kamal Jumblat, que fue asesinado en marzo de 1977. Con la participación de drusos, musulmanes y palestinos y 30.000 soldados de la Fuerza de Paz de la Liga Árabe, participaron en la intervención. En 1978, Siria una vez más apoyó oficialmente a la izquierda libanesa pro-palestina. En ese momento, el gobierno estaba liderado por el partido francés que recibió instrucciones, armas y tropas de Israel, que a pesar del envío de un pequeño contingente por parte de las Naciones Unidas, Israel no había sido detenido por la invasión terrestre y los bombarderos en el sur del Líbano. La guerra civil fue un desastre para los libaneses y fue testigo de la destrucción de Beirut y la infraestructura de todo el país. De los miles de víctimas registradas entre civiles, 20.000 palestinos fueron víctimas de esto. Entre 1975 y 1982, las pérdidas económicas del Líbano fueron casi totales, pero el auge petrolero de estos años permitió a algunas compañías comenzar parcialmente el déficit. En julio de 1981, las fuerzas israelíes bombardearon la sede de la OLP en West Beirut, matando a 300 civiles. Aunque Estados Unidos intervino en la reconciliación en junio de 1982, 60.000 tropas del ejército israelí invadieron Líbano, lo que el gobierno israelí llamó la Operación Paz de Galilea. A fines de agosto de 1982, la OLP se retiró de Beirut bajo la supervisión de soldados estadounidenses, franceses e italianos. El 15 de septiembre de ese mismo año, en respuesta al asesinato del único candidato, el candidato francés, presidente Bashir Ghiyamayer, quien fue elegido hace varios días. La ciudad de Beirut fue completamente ocupada por el ejército israelí. Al día siguiente, bajo el mando de un comandante israelí.
las tropas libanesas irrumpieron en los campos de refugiados palestinos en Sabra y Chatilla, matando a muchos civiles. En julio de 1983, el nuevo presidente del Líbano, Amin Gamayel, hermano del expresidente elegido en las mismas condiciones, firmó un acuerdo con Israel para establecer una zona segura. A 850 kilómetros cuadrados, que fue el territorio sur del Líbano. Desde el estallido de la guerra en 1975, las monedas que han mantenido un valor relativamente estable desde julio de 1984 cayeron bruscamente y se produjo un proceso de inflación sin precedentes. En ese mismo año, el déficit en la balanza del pago fue de 1.5 mil millones de dólares. En 1985, el ejército israelí se retiró oficialmente del Líbano, con la condición de que la milicia cristiana deportara a la población musulmana del sur del Líbano. Los francos y cristianos, así como la Liga Druga Chiita y la OLP, divididos entre partidarios y opositores, aceptaron el liderazgo de Siria. En septiembre de 1988, al final del mandato de Gamayel, el Parlamento no logró llegar a un acuerdo para elegir un nuevo presidente. A pesar de la constante demanda de Selim al-Hos como presidente, Guimayer nombró al general Maron Michel Aoun como primer ministro. El primer gobierno desde el oeste de Beirut y el segundo gobierno desde el este de la ciudad. En marzo de 1989, Orne anunció lo que llamó la Guerra de Liberación, que debía poner fin a la presencia de Siria en el Líbano, en octubre del mismo año. El Parlamento libanés se reunió en Arabia Saudita y firmó la Ley de Reconciliación Nacional, que le dio más poder al gabinete. Además, el proyecto de ley también estipula que el número de representantes cristianos y musulmanes en el Parlamento es igual, y que el ejército sirio está parcialmente retirado del territorio libanés. El general Orne rechazó el acuerdo y lo calificó como trampa siria. El 5 de noviembre de ese año, René Mouawad, el cristiano maronista abierto al mundo árabe, fue elegido presidente por unanimidad. Sin embargo, 17 días después de su cita, un coche bomba acabó con su vida. 2 semanas después, Elias Hraoui, también maronista, fue elegido presidente del Parlamento libanés y se reunió en un territorio controlado por Siria. En octubre de 1990, aprovechando la nueva situación causada por la invasión iraquí de Kuwait, las tropas respaldadas por Siria lanzaron una ofensiva contra Orne. Después de ser derrotado, Orne solicitó asilo en Francia. En diciembre de ese año, por primera vez desde el comienzo de la guerra civil, se formó un gobierno de unidad nacional que incluía el ejército libanés, que fue la milicia cristiana, Amar, la PSP y los partidos políticos prosirios. Gracias.